Buenos días, tardes y noches, independientemente del horario que nos estén mirando. El día de hoy vamos a trabajar con las funciones avanzadas de Excel, sumar puntos y, contar puntos y, sumar puntos y punto conjunto y contar puntos y punto conjunto. Cabe recalcar que para poder trabajar con estas operaciones, con estas funciones, nosotros tenemos que trabajar directamente con condiciones lógicas o pruebas lógicas. Entonces, vamos al grano directamente. Para poder trabajar con la función contar puntos y contar puntos y punto conjunto, ¿sí? Y contar puntos y punto conjunto, tienen que tener en cuenta que la estructura es un poquito diferente, ya que la de contar puntos y me permite simplemente contar celdas si cumplen una condición. Pero el contar puntos y punto conjunto me va a permitir contar celdas si cumplen una o más condiciones. La estructura es prácticamente parecida, ¿sí? La estructura es prácticamente parecida, por lo que nosotros, para poder saber la diferencia es, anteriormente la función contar puntos, sí, yo le voy a poner con un puntito por si acaso, recordemos que nosotros siempre vamos a comenzar el signo de igual. A ver, el punto porque lo puse es para que no se me resuelva la operación. A ver, para poder trabajar con la función contar puntos, sí tienen que tener en cuenta que en la función contar puntos sí tiene una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Le voy a quitar el punto para que vean. Tiene esa estructura, rango y criterio. El rango son los valores que yo voy a utilizar para buscar una condición. Pero el criterio va a ser la condición que yo voy a evaluar. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con esta tabla que tengo ventas, vendedores, importes de ventas, descuento aplicado de forma de pagos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo deseo contabilizar cuántas personas pagaron de contado. Entonces, ¿yo dónde voy a buscar cuántas pagaron de contado? Aquí donde dice forma de pago. Yo voy a contabilizar las personas que pagaron de contado. Entonces, en el rango yo voy a seleccionar todos los datos que yo voy a evaluar, que yo voy a buscar esa condición. Y el criterio, punto y coma, el criterio, es decir, lo que yo voy a buscar. ¿A qué me refiero? Yo voy a buscar contado, pero recuerden, cada vez que ustedes van a buscar texto, siempre debe ser entre comillas. Listo. Una vez que yo haya realizado esta pequeña condición, directamente, automáticamente se va. Dice que 12 personas pagan de contado. 12 personas pagan de contado. Entonces, la estructura prácticamente de una función contar puntos y es igual contar puntos y el rango, punto y coma, el criterio. Esa es la estructura, ¿sí? Esa es la estructura. El rango y el criterio. Punto y coma, el criterio. Entonces, ¿cuál era el rango y el criterio? El rango, los datos que yo voy a utilizar, y el criterio, la condición que yo voy a utilizar. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, si hubiese sido una función contar punto sí, punto conjunto, yo voy a poder evaluar más condiciones. O sea, tengo que repetir. Ejemplo, si yo evalúo aquí una condición, yo puedo repetir lo mismo. Puedo repetir otro rango, otro criterio, otro rango, otro criterio, otro rango, otro criterio. Entonces, ¿cómo sería la estructura de una función? Contar punto sí, punto conjunto, igual. Contar punto sí, punto conjunto. Y vemos que la estructura dice rango, criterio 1, punto y coma, criterio 1, punto y coma, y ahí yo puedo seguir. Ejemplo, voy a hacer ahora un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo quiero hacer lo siguiente. Quiero saber cuántas personas se le aplicaron descuento y pagaron con tarjeta, ¿sí? Quiero saber cuántas personas le aplicaron el descuento y pagaron con tarjeta. Es decir, que solamente van a contar si cumple esas dos condiciones. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Que es si se le aplicó descuento. ¿Cuáles son los valores del rango criterio? Directamente los valores que yo voy a utilizar. ¿Y qué voy a buscar ahí? Punto y coma.
¿Qué voy a buscar ahí? Yo voy a buscar si se le aplicó o no se le aplicó descuento. En este caso dice sí, no, sí, no, sí, no. Entonces voy a ubicar sí. Entonces, una vez que yo haya visto si ya se le aplicó el descuento, yo puedo, o sea, yo puedo dejarlo ahí. Pero yo dije que quiero saber a quiénes se le aplicaron descuento y pagaron con tarjeta. ¿Ya? Entonces vamos a añadir una condición nueva que se dice rango criterio 2, punto y coma. ¿Sí? Selecciono los valores del siguiente rango, punto y coma. Y ubicamos lo que yo quiero buscar. En este caso, tarjeta. Es decir, la estructura es la siguiente. Rango criterios 1, punto y coma. El criterio 1, punto y coma. Rango criterio 2, punto y coma. Y el criterio 2. Y así sucesivamente los criterios que yo desee evaluar. Entonces, yo tengo aquí dos condiciones. Que se le haya aplicado descuento y que hayan pagado con tarjeta. Y dice que hay 7, solamente 7. Podemos evaluar igualmente aquí a quienes se le aplicaron descuento y pagaron con tarjeta. Bueno. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora de el contar puntos sí con el sumar puntos sí? La diferencia es que al principio solo se le va a añadir un rango más, que es el rango que se va a sumar. Voy a hacer un ejemplo ahorita para que ustedes puedan realizar, que aquí ya tengo algunas cosas que nosotros podemos evaluar, que nosotros podemos practicar una actividad. Ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. La estructura de la función sumar.sí es la siguiente, ¿sí? Es la siguiente. Igual, sumar.sí, o en este caso también puede ser sumar.sí.conjunto. Si ven que sale rango, criterio y rango suma. Rango, criterio y rango suma. El rango es lo que yo deseo evaluar. Ejemplo, voy a hacer un ejemplo que está aquí que dice ventas de perfumería. ¿Ya? Pero primero dejen ver. Rango, punto y coma, criterio, punto y coma, rango, suma. Esa es la estructura, ¿sí? Esa es la estructura. El rango son los valores que yo voy a buscar mi condición. El criterio es la condición que yo voy a buscar y el rango suma es el rango que se va a sumar si cumple la condición, ¿sí? Ya, aquí lo voy a dejar igualmente lo demás, la estructura, para que ustedes mismos lo vean en los demás. Ya, listo. A ver, listo. Ahora, criterio 2. Listo. A ver, quiero saber ahora las ventas que se hizo de perfumería, pero yo no tengo en este caso ninguna sección que se llame perfumería. Yo la puedo agregar si yo lo deseo, o en este caso yo puedo hacer, bueno, yo voy a hacer, vamos a insertar, se hizo en el área, ¿sí? Vamos a poner perfumería, contabilidad, y vamos a ubicar prácticamente las demás perfumerías, ¿sí? Es decir, que vamos a tener específicamente 19 datos en lo que es la parte de perfumería. ¿Ya? Ahora, quiero saber cuántas ventas se hizo en el área de perfumería. Entonces, la estructura de la función sumar.sí es igual sumar.sí. El rango donde yo voy a buscar, escuchen, donde yo voy a buscar, en este caso estoy buscando las ventas de perfumería. Entonces yo voy a utilizar el área de esta área, ¿sí? Punto y coma. ¿Qué estoy buscando ahí? Perfumería. Y ahora, como yo quiero saber las ventas que se hicieron en ese área, tenemos el rango suma, que es el rango que se va a sumar si cumple la condición. Entonces aquí yo tengo los importes de venta y yo selecciono los valores. Es decir, si la condición, si es perfumería, sumar. Si es perfumería, sumar. Y así sucesivamente. Y se va a sumar prácticamente
los valores. Para que tengan en cuenta, voy a cambiar las áreas para que ustedes mismos vean. Esta va a ser la área de cosmetología. Y el valor va a ir bajando poco a poco. ¿Sí? Va a ir bajando poco a poco porque ya no están perteneciendo a esa área. Ahora, vamos a hacer la misma estructura. Dice ventas que solamente se hicieron con tarjeta. Igual sumar.si, ¿verdad? Sumar.si. Selecciono cuáles son las ventas que se hicieron con tarjeta, ¿verdad? Ya, entonces yo vengo, selecciono las de tarjeta, punto y coma, tarjeta, punto y coma. Y yo, el rango suma es lo que se va a sumar, que son los valores prácticamente. Y listo. Entonces, en total, prácticamente se vendió $357.90 con tarjeta. ¿Sí? De esa manera, ustedes lo pueden verificar igualmente revisando estas opciones que tenemos aquí. Bueno, ahora, tienen que tener en cuenta que asimismo tenemos otros ejercicios, como lo que es el sumar.si.conjunto y el contar.si.conjunto. ¿Ya? Ahora, la estructura del sumar.si.conjunto, que yo ya les había mencionado, es lo mismo que tenemos del contar.si, pero nosotros vamos a analizar los rangos. Recordemos que la estructura es la siguiente: contar.si.conjunto, el rango del criterio 1, punto y coma, el criterio 1, punto y coma, el rango del criterio 2, punto y coma, el criterio 2. El rango criterio 1, recordemos que son los valores de la primera condición. El criterio 1 es la condición, o sea, la primera condición. El rango criterio 2 es los valores de la segunda condición. Y el criterio 2 es la condición número 2. Yo solamente voy a explicar un ejemplo para que ustedes más adelante puedan realizar los demás ejercicios y que puedan practicar directamente en la casa. Voy a hacer contabilizar tanto con la de sumar.si.conjunto y la de contar.si.conjunto. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a evaluar dos condiciones. ¿Cuántas personas pagaron con tarjeta y se le aplicó un descuento? Ya, de esta manera. Ahora, igual, contar.si.conjunto. Rango criterio 1, que es la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? ¿Cuántas personas pagaron con tarjeta? Entonces yo vengo, selecciono la forma de pago, punto y coma, tarjeta, punto y coma. Ahora, la segunda condición, aplico descuento. Selecciono lo de los descuentos, punto y coma, y tiene que decir sí. Es decir, que simplemente ahí lo que pasó, déjenme quitar esto de número. Ahí sí, solamente fueron 7 personas que se le aplicó descuento, ¿sí? Y que se pagó con tarjeta. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quisiera contabilizar? Yo quisiera solamente ir sumando las personas a las que pagaron con tarjeta y, en este caso, o a las ventas de perfumería y que fueron contados, ¿sí? Entonces, la estructura es la siguiente: sumar.si.conjunto. La estructura es la misma que la de contar.si, solamente que al principio ustedes van a seleccionar qué o cuáles son los valores que se van a sumar. Ejemplo, yo quiero sumar las ventas de perfumería de contado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores que se van a sumar? Los importes de venta. Punto y coma. Ahora sí vamos a hacer las condiciones que sean de perfumería. Entonces yo vengo, selecciono el área, punto y coma, perfumería, punto y coma. La segunda condición que sea de contado. Entonces yo vengo, selecciono y punto y coma, contado. Entonces nosotros ya tenemos la estructura de una función, ya sea sumar.si.conjunto o contar.si.conjunto o contar.si o sumar.si. La estructura, recordemos, yo igualmente los archivos se los voy a dejar para que ustedes vean la estructura y puedan constatar al momento de trabajar con esto. Listo. Entonces, una vez que nosotros hayamos visto cómo se utiliza tanto la función contar.si
contar.si.conjunto, sumar.si y sumar.si.conjunto, tienen que tener en cuenta que esas estructuras ya en las anteriores clases nosotros ya las habíamos visto, solo que nosotros estamos actualizando con el si.conjunto. Muchas gracias por habernos visto. Espero que les ayude esto para poder realizar las actividades mandadas y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.